Para preparar mi uña, lo primero que tengo que hacer siempre en todos los casos es un poquito de alcohol y siempre tener a mano un repujador limpio y desinfectado o un palito de naranjo descartable. Lo primero que voy a hacer es empujar y raspar bien despacito para retirar todos los restos de célula muerta que pueda haber sobre la placa de mi uña. Fíjense que yo voy raspando súper despacito y se va acumulando ahí, ¿sí? Sin rayar mi uña ni lastimar mi uña, se va acumulando acá todos los restos de célula muerta. Esta es una de las principales cosas que causa desprendimiento. Entonces, a tener en cuenta. Con la parte bisturí voy a retirar todo lo que es célula muerta, tejido no vivo, etc. A mano siempre tengo que tener wipes, ¿sí? Que las voy a estar usando para limpiar toda la zona. Me fijo muy bien que por debajo de los pliegues no haya más restos de célula muerta. Y yo me voy a estar realizando una manicura americana, que es lo más sencillo según yo para preparar la uña, el área de cutícula y todo lo demás. Pero primero voy a hacer esto mismo en todas las uñas. Así voy haciendo en pasos, ¿sí? Bien. Esta parte se las voy a acelerar porque ya tenemos muchos videos donde detallo esto, pero que sepan que es importantísimo este paso, que no lo podemos saltear y que de esto depende muchas veces el éxito y la duración de nuestras aplicaciones. Bien, ahora sí, con esta fresa voy a estar terminando de limpiar toda el área de cutícula, ¿sí? Aplicando esta técnica de manicura americana y aprovechando la misma fresa que no es muy abrasiva para preparar la uña natural, ¿sí? Hay fresas específicas para esto. Tengo un video donde comparo manicura rusa con manicura americana. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayas a ver después de ver este video, por si querés ampliar tus técnicas y conocer la comparación. Así que anda a ver ese video apenas termines este. Así ya tenés todos los datos para hacer la aplicación completita, ¿sí? Fíjense que ahí yo no hice una gran pasada y ya tengo perfectamente preparada la uña. Bien, voy a estar haciendo lo mismo en todas las uñas, así que de nuevo les adelanto esta parte. Así vamos a el tema de la aplicación de los tips. Entonces, una vez que tengo mis uñas preparadas, ya puedo pasar mi wipe con alcohol. Ya pasé el cepillito, entonces ahora sí retiro por completo todo el polvillo que pudo haber quedado. Y así es como quedan, ¿sí? Perfectamente preparadas en 2 minutitos. Con esta técnica de manicura americana tenemos los pliegues perfectos, tenemos las uñas preparadas. Ahora solo resta aplicar los productos. Bien, como ven por acá yo ya corté el borde libre de esta uña. A ver si podemos acomodarla un poquito con esto del soft gel, ¿sí? En mi caso no voy a estar aplicando adherentes para que no me duren tanto, porque con esto de hacer los videos y demás termino teniendo muchas veces a la semana que hacerme las uñas, entonces prefiero evitar ponérmelos. No por nada en especial,
sino porque después estas uñas me duran un poquito y me las saco, ¿sí? Lo primero que voy a hacer después de poner el preparador y después de poner el primer o bonder o lo que sea que usen, es una capa de finita de base para semipermanente. ¿Por qué? Porque el producto que voy a aplicar encima, dijimos que iba a ser el reinforcement, ¿sí? Cualquier producto que se va a curar en lámpara, es ideal que tenga una fina capa primero de base para semipermanente, ¿sí? Entonces voy a aplicar, como les digo, una capa fina. Y la voy a llevar a la lámpara por 1 minuto, 30 segundos o el tiempo que les diga en el envase. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo llevará la lámpara los productos, y depende mucho del producto que estés usando y de la lámpara que vos tengas. Se supone que una lámpara para hacer uñas profesional es de mínimo 48 watts. Entonces, como los productos para uñas son para uso profesional, para hacer este tipo de uñas son para uso profesional, los tiempos que estiman en los envases son para mínimo lámparas de 48 watts. Entonces, si vos tenés una lámpara de menos potencia que eso, ten en cuenta que puede ser que a vos te cueste un poquito más, es decir, un poquito más de tiempo, ¿sí? Voy a llevar esta mano a la lámpara, o lo puedo curar con la linterna. Bien, y ahora sí ya puedo pasar al siguiente paso, que es el de aplicar los tips. Bien, acá que hay que tener en cuenta, bueno, que acá generamos polvillo y el tip está sucio, entonces lo que tengo que hacer es que el tip esté limpito, ¿sí? Limpito de polvo. Entonces los voy a tener por acá, preparaditos para finalmente colocarlos. Bien, bueno, yo voy a colocar primero el de esta uña, y la cantidad que voy a necesitar para esta uña es muy poquito producto, ¿sí? Entonces, esto de la cantidad de producto es imposible de transmitir. Lo que suelo hacer es aplicar un poquito sobre el tip y luego descargar un tantito más para que rellene en esta parte de acá, ¿sí? Pero la cantidad la van a ir aprendiendo con la práctica, no es algo que te pueda transmitir porque depende de la uña en la que estás trabajando, del largo de esa uña, el ancho, etcétera. Y puedes tener a mano la lámpara que vas a usar, la prendemos y vamos a aplicarlo, como te digo, primero a 45 grados y luego lo voy a extender acá un poquito, como dejando un poquito de crecimiento, ¿sí? Lo voy a acercar a la lamparita, sosteniéndolo por unos cuantos segundos hasta que empiece a curarse, y cuando ya está empezando a curarse solito, entonces puedo soltarlo y que continúe el proceso el minutito necesario. Bien, puedo mirar a ver si está derecho, eso lo tengo que ver antes, pero bueno. Bien, ahí está. Entonces ahí tenemos pegada perfectamente la uñita. Ahora, lo que yo les comentaba, fíjense que si yo dejo el dedo así, se va para arriba, porque no hay forma de acomodarlo. La única forma de acomodar esto es con moldes de papel. Bueno, vamos con la segunda. En esta voy a colocar un poco más de producto porque la uña es más ancha, ¿sí? Y porque, obviamente,
es más larga también. Entonces, primero aplico un poquito así, apenitas, muy muy finito es lo que estoy aplicando acá. Y luego descargo acá una cantidad considerable. Preparo la lámpara, la prendo y voy a colocar esto derechito. Fíjense que hay que apretar y que no nos queden burbujas ni nada. Ahí voy a apagarla rapidito, me di cuenta que no llegaba a cubrir todo. Eso quiere decir que le falta producto. Voy a agregar un poco más de producto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a probar otra vez. A ver qué pasa ahora. Ahí está, cuando yo lo coloco, ahora sí, ahora medio que me sobra un poco de producto, pero bueno. Voy a sostener derechito, tratando de que no nos queden burbujas. Vamos a esperar un cachito. Bien, vamos con la otra. Y esto es repetir el mismo proceso en todas las uñas, ¿sí? Entonces lo mismo, aplico, capa fina. Ahora voy a descargar en esta parte de acá una mayor cantidad de producto para que logre adherirse correctamente. Prendo la lamparita y ahí estamos. Sostengo unos segundos, acerco. No hay que apretar muchísimo tampoco, porque si no les va a pasar como en esta uña de acá, la de mi dedo anular, que pueden estar viendo ahí en imagen. Fíjense que yo apreté de más de ese lado, del lado este, y se me chorreó un poquito. No pasa nada porque no está pegado a la piel, recién lo verifiqué y no está pegado a la piel, y lo voy a poder corregir. Ahora les voy a enseñar cómo se corrige, pero lo ideal es que esto no les pase. ¿Sí? Entonces, por eso tampoco es que hay que presionar un montón, hay que presionar lo justo y necesario, ¿sí? Ahora seguro están viendo ustedes que queda un escalón entre donde estamos colocando el tip, pero no se preocupen porque ahora lo vamos a acomodar eso, ¿sí? Es parte del proceso. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Les voy a acelerar esta parte porque ya es siempre lo mismo. Bien, una vez que tenemos las 5 pegadas, mi recomendación es que lo llevemos un cachito a la lámpara, ¿sí? Porque nos vamos a asegurar de que se termine de pegar bien. A la lámpara grande, quiero decir, ¿sí? A la normal que usamos para hacer semipermanente y demás. Porque en general tiene mayor potencia, les va a dar a todas la luz al mismo tiempo y va a ser mejor. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es preparar por encima estos tips, es decir, pasarle una limadita para que justamente genere porosidad, como hicimos en la parte interna, pero por arriba, para que se adhiera el esmalte que vamos a poner. Y perfeccionar que, por ejemplo, a esta punta no le saqué la cosita esta, sí que queda, esos detalles. Entonces,